De manera silenciosa y sin mucha fanfarria, hace unos días Arabia Saudita aceptó ya utilizar el yuan como una nueva divisa para comprar y vender petróleo, siendo el primer productor de petróleo a nivel mundial y bueno, si el líder de la OPEP. Esto es fundamental. Estamos hablando que es un cambio radical en a nivel financiero, a nivel internacional, porque esto va a significar el fin del petrodólar y el nacimiento del petroyuan. En ese sentido también a nivel bancario, ya poco a poco los grandes bancos ya dejaron de estar en Wall Street, en Nueva York, y empezaron a ser más influyentes los grandes bancos árabes, los que están en Arabia Saudita, los que están en el Medio Oriente, precisamente porque aquí en este lugar del mundo van a convivir los dólares con los yuanes, los estadounidenses con los rusos y con los chinos. Aquí en Arabia Saudita finalmente se va a convertir en un centro internacional financiero, precisamente porque van a haber dos grandes monedas, el petrodólar y el petrodólar, que van a influir en el destino del mundo. Y eso es súper interesante, porque significa que, bueno, ya los grandes bancos y las grandes calificadoras van a dejar de tener tanto poder, bueno, los estadounidenses, y ahora todo se va a concentrar en el Medio Oriente. Y es que hay que tener claro, que los árabes tienen muchísimo dinero, mucho más yo creo que los grandes multimillonarios que conocemos del mundo como Jeff Bezos o Elon Musk, porque los árabes lo que tienen es que su dinero lo tienen muy escondido. Lo tienen diversificado en grandes fondos de inversión de Wall Street, por ejemplo, BlackRock o Vanguard. Ahí están metidísimos miles, decenas de miles de millones de dólares de los árabes, de las grandes familias árabes, y bueno, al final son parte de todo. O sea, es increíble. Por ejemplo, pocos sabían, pero Twitter, el dueño eran los árabes, los dueños. Mox se lo compró a ellos, por ejemplo. El Fondo Soberano Árabe de Deuda también es el dueño de medio mundo y está metido en todas las compañías y todas las bolsas del mundo. Y bueno, tiene sentido ahora que con la llegada del petroyuan, pues estos bancos sean más influyentes y con más poder que los de Nueva York. Bueno, eso y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Pues realmente luego del cierre repentino de muchos mercados de deuda durante este 2022, el efectivo se convirtió en el protagonista, algo que los fondos soberanos de riqueza en Oriente Medio tienen en demasía. Prácticamente ellos son los que han elevado su riqueza en este 2022 tras los estragos de principalmente el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. De acuerdo con Bloomberg, los fondos soberanos de riqueza de la región se sientan inequívocamente en la mesa principal y son los primeros en ver todos los acuerdos globales. De hecho, de acuerdo con Andy Carey, el director de mercados de capital de Holian Lucky Inc., en Oriente Medio y África, por ejemplo, First Abu Dhabi Bank de Mudabala Investment CEO, uno de los mayores prestamistas de la región, dio a conocer que exploró una oferta por el gigante financiero británico Standard Chartered. Esto cuyo valor asciende a 20.000 millones de dólares. Este solo es un ejemplo de las primeras transacciones que se han estado realizando. Asimismo, el banco más grande de Arabia Saudita, del que una parte es propiedad del Fondo Soberano del Reino, se convirtió en el mayor accionista para Credit Suisse. Por su parte, Gautam Adani, la persona más rica de Asia, busca recaudar cerca de 5.000 millones en capital en su imperio comercial en expansión, mientras que Mukesh Ambani, el accionista principal de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado, casualmente también se está aproximando a los fondos de Oriente Medio en busca de inversiones en su negocio de energía. Todos quieren tener algo que ver en este momento con Oriente Medio, menos Estados Unidos, por ejemplo, que ha estado discutiendo con los líderes de esta región principalmente debido al tema petrolero, con el hecho de que Arabia Saudita es el encargado prácticamente de la famosa OPEP, este grupo de los petroleros más importantes del mundo, y que casualmente tomaron la decisión de reducir la producción de petróleo de 2 millones de barriles diarios. Esto perjudicó económicamente a Estados Unidos
Unidos, que incluso generó que tanto Joe Biden como el príncipe de Arabia Saudita tuvieran un ligero enfrentamiento entre ellos después de incluso la visita del propio mandatario estadounidense. Pero también hay presidentes que están tomando la oportunidad, y en este caso China, Xi Jinping, durante su visita a Riad en el mes de diciembre, en aquella cumbre se generaron unos 50,000 millones de dólares en acuerdos de inversión, tanto en el sector privado como en el público. Así como vemos que Estados Unidos se está peleando con todos los países que en este momento se están volviendo cada vez más emergentes, que están desarrollando sus economías, que están creando acuerdos, negociaciones, pues Estados Unidos se está quedando atrás. Incluso en África, prácticamente esta región busca acercarse cada vez más a Rusia, a China, y empezar incluso a desdolarizar algunas economías, como es el caso de Ghana. De hecho, casi 89,000 millones de dólares de la región de Oriente Medio fueron dirigidos en el 2022 para las inversiones, el doble incluso que el año anterior, de acuerdo con el proveedor de datos global SWF. De esa cantidad, 51,600 millones se destinaron a Europa y Norteamérica, de acuerdo con Bloomberg. Con todo esto, una buena parte de las reservas de capital de Oriente Medio todavía continúan sin explorarse, pero los funcionarios del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, valuados en aproximadamente 620,000 millones de dólares, se encuentran bajo constante presión para desplegar este dinero, a la par que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, acelera los esfuerzos para que el reino deje de depender del petróleo, porque sobre todo considera que es un buen momento actual, sí, para invertir en el petróleo, sobre todo porque lo necesitan en este preciso momento los países europeos, pero más adelante todo el mundo tiene la intención de acercarse a las energías limpias, que actualmente debemos recordar no han sido suficientes para abastecer de energía ni siquiera para un solo país. El primero en todo esto en materia de energía limpia, no han podido como tal resolver este problema del abastecimiento. Pero más adelante, con mayores tecnologías, es muy probable que cada vez más países se acerquen a estas energías limpias y se alejen del petróleo, del carbón, al que se vieron incluso obligados a reutilizar. Si bien en el pasado los inversionistas del Golfo tenían fama de adquirir activos trofeo, llamémoslo así, como lo es el Manchester City, este club de fútbol, los bienes raíces de la ciudad de Manhattan también, incluso los grandes almacenes de Harrods, en el presente están utilizando su opulencia para posicionarse en el centro del escenario geopolítico mundial y a su vez diversificar sus economías. Cada vez más vemos cómo Arabia Saudita se va inmiscuyendo sobre todo en el tema político. Antes nadie escuchaba hablar de lo que es Arabia Saudita o en general Oriente Medio. Ahora mismo todo el mundo está enfocado sobre todo por el tema petrolero. Más adelante las cosas pueden cambiar, sobre todo con esta idea que tiene el príncipe heredero de acercarse a las energías limpias y empezar a dejar de lado el petróleo. Además, tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, los fondos de riqueza reforzaron sus reservas a medida que los precios del petróleo incrementaron. Particularmente Arabia Saudita genera hasta 1,000 millones de dólares al día por este crudo. 1,000 millones de dólares al día. Esto es algo que no esperaban ver ni siquiera el año pasado ni en un futuro próximo, porque como comentaba, estos países, o por lo menos lo que es Europa, ya estaba tratando de acercarse cada vez más a las energías limpias y pensaban todos que el crudo muy pronto iba a dejar de ser necesario, sus derivados también. Hemos visto cómo grandes empresarios se enfocan también en los vehículos eléctricos, pero finalmente esta electricidad no es suficiente con las energías limpias. En ese sentido, empresas y bancos de todo el mundo están
enviando grandes equipos a ciudades como Riad y Abu Dhabi, con el objetivo de presentar ideas de inversión. Todo el mundo quiere nuevamente acercarse a este territorio porque está en crecimiento. Estamos viendo cómo están creando prácticamente de la noche a la mañana ciudades majestuosas con la intención precisamente de que más países se acerquen a ellos para invertir. Y es muy probable que este año 2023 no solo sea el año de China con nuevos proyectos de inversión, de estrategia que está realizando actualmente, la India que está realizando comercios sin precedentes con lo que es Rusia y China, sobre todo esta área del mundo. Lo que es Arabia Saudita tiene mucho que ofrecer, sin embargo, nadie los volteaba a ver porque en ese entonces no eran necesarios. Ahora con el asunto del petróleo, la veta que tiene prácticamente Rusia para venderles a lo que es Europa o Estados Unidos, que los compran por debajo del agua, pero esa es otra historia, simple y sencillamente se están acercando a nuevos proyectos. También en América Latina se están acercando a algunos países para tratar de obtener los hidrocarburos. Y sí, es cierto, es muy probable que este asunto del petróleo sea de a corto plazo. Sin embargo, la mayoría de los países ha reconocido que no tienen la capacidad necesaria para alejarse de los hidrocarburos en este momento. Continuará como tal lo que es el aumento incluso de los precios del petróleo, pero en algún momento los países de Europa lograrán estabilizarse. Si continúan haciendo las cosas bien, si dejan de lado esta idea de seguir la corriente de Estados Unidos, de seguir apoyando a Ucrania, no solo con armas, sino con recursos económicos que no tienen, que necesitan para sus ciudadanos, entonces es muy probable que empiecen a enfocarse en las cosas que realmente les interesan, como es en el caso de las energías limpias y dejar de depender del petróleo ruso. Pero mientras todo eso sucede, es el momento de Oriente Medio de triunfar. Y lo hemos visto en los últimos días, cómo incluso se anuncian lo que son las nuevas ciudades, por así decirlo, en estas zonas, que buscan que más personas se acerquen, incluso se muden a vivir a estos lugares. Y finalmente, no le quedará de otra a Estados Unidos que también empezar a acercarse a la inversión. Quizás no al país como tal, al gobierno de Biden, pero sí a muchos empresarios que no están de acuerdo con este asunto de la política, que no quieren tener nada que ver con ella y que buscan lo que les conviene, que son los recursos económicos, seguir ganando dinero. A eso se dedican y es muy probable que se acerquen también a Arabia Saudita. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.